Este voy a ampliar. Ahí está, buenísimo. Ahí sí. Ok, buenas tardes a todos. Disculpen la demora. Estoy nomás procurando vencer al sistema para hacer las grabaciones de pantalla y poder subir a YouTube. Vamos a desarrollar hoy esta unidad número 2 del programa, que es el capítulo 21 del libro, que habla sobre los principios fundamentales del derecho administrativo. Página 469 me dice Karen, del libro de Villagra Mafiodo. Y yo, como les comenté ayer, también voy a usar adicionalmente el libro de Manuel de Jesús Ramírez Candia para trabajar algunos conceptos. Esta unidad es relativamente sencilla, pero igual vamos a ponerle mucha garra. Bueno, a ver. Primero que nada tenemos que analizarle al primer principio, ¿verdad? Al principio de legalidad de la administración. Y voy a empezar a leer lo que dice el libro para después tratar de darle un poco de contexto. Dice: entendemos por principios jurídicos las reglas generales que pueden abstraerse del derecho positivo o que, enseñadas en la doctrina más autorizada, lo sustentan y sirven para resolver algunas las lagunas que pueden existir en el mismo derecho positivo. O sea, básicamente el principio es ese fundamento del por qué existe ese cuerpo legal. O sea, es el porqué del funcionamiento de ese régimen jurídico. Ese es el principio, ¿verdad? Es su ley, vamos a decir, es su ley de gravedad. Es la ley por la que se rige ese ordenamiento jurídico. Así como la ley de gravedad nos rige a nosotros, ¿verdad? Bueno, la ley de gravedad en términos jurídicos serían los principios, ¿verdad? Son las normas rectoras de ese derecho. Y dice: expuesto en los capítulos precedentes, el derecho administrativo, en sus partes principales, estamos en condiciones de señalar los principios fundamentales que lo informan. O sea, así como el derecho de la niñez, el derecho penal, el derecho civil tiene principios, lo mismo ocurre con el derecho administrativo. Todos ellos son comunes al derecho público, pero tienen especial aplicación en derecho administrativo. ¿Cómo trataremos de explicarlo? Dice seguidamente. Ok, el primer principio que vamos a observar que nos pide el programa es el principio de legalidad de la administración. Y como nosotros sabemos muy claramente, el funcionario, de hecho que la creación del órgano está subordinada a una ley. La ley que emana del legislativo es la modalidad bajo la cual se crean los distintos órganos, llámese Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, llámese Ley Orgánica Municipal, llámese Policía Nacional, etcétera, llámese Administración Nacional de Electricidad. La ley es la que crea estos órganos y los faculta a realizar cierto tipo de actos y actividades. O sea, para que estos puedan existir, previamente tiene que haber una ley que los cree. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Dice: el principio de legalidad en la administración es una de las grandes conquistas del Estado de Derecho de nuestro tiempo. Estado de Derecho sabemos que es ese estado bajo el cual todos estamos sometidos al imperio de la ley, ¿verdad? Consistente en el total sometimiento de la administración a la ley. Acá el juez, acá el director de la DENIT, acá el intendente municipal pueden obrar con cierta libertad, pero su límite es la ley. No pueden hacer nada que la ley no se los permita. Ello se revela en derecho administrativo bajo varios aspectos. Dice, vamos a ver algunos de los aspectos que están relacionados con el principio de legalidad. Dice en primer término: en la subordinación de las leyes administrativas a la Constitución, por lo que hemos llamado derecho
subconstitucional. Ustedes se acordarán que ayer, cuando ubicábamos al derecho administrativo dentro del orden de prelación de las leyes, decíamos que el derecho administrativo es un derecho subconstitucional, está por debajo de la Constitución. Y cuando hablamos del funcionamiento de la ejecución del derecho administrativo, tenemos que hablar de un derecho sublegal. Ahí estamos hablando de los reglamentos internos, reglamentos externos, resoluciones, ordenanzas, que son instrumentos bajo los cuales se operativiza eventualmente la función de ese agente o de ese órgano, ¿verdad? Entonces, el primer aspecto relativo al principio de legalidad es la subordinación de la ley a la Constitución. La Constitución le da la facultad al legislativo para que éste pueda eventualmente crear los órganos por ley. El segundo aspecto, los órganos del Estado se subordinan a los dictados de la ley. ¿Por qué? Porque los órganos del Estado son creados por la ley. Por lo que hemos calificado de sublegal la actividad administrativa supra ibidem, dice, ¿verdad? O sea, cuando un funcionario de la municipalidad, cuando un funcionario de la DENIT o cuando un agente policial va a obra en función a su reglamento interno. Obra en función a lo que su reglamento le dice que tiene que hacer. Y su reglamento se sustenta en lo que la ley establece, la ley que crea a ese órgano. Por eso decimos que la ejecución, la operativización del derecho administrativo es de carácter sublegal, está por debajo de la ley. Cuando hablamos de resoluciones, de minutas, de reglamentos internos y externos, todos ellos o todas ellas son de carácter sublegal. Sí, supra y bien es lo que mencionó arriba. Igual a lo que se mencionó arriba sería supra y idem. Ip idem sería realmente, ¿verdad? Pero es igual, ip idem. Es igual a lo que se mencionó arriba. Igual a lo dicho arriba. Incluso las facultades discrecionales que las leyes confieren a las autoridades administrativas deben contener necesariamente limitaciones, dice. O sea, el límite de acción del órgano o del funcionario es la propia ley. De suerte que en su ejercicio no traspasen o usen con otra finalidad, so pena de extralimitación o desviación del poder. Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho administrativo, decimos que es un derecho subconstitucional. ¿Y qué tiene que ver esto con el principio de legalidad? Que es la ley la que da o la que confiere facultades y funcionamiento a los órganos administrativos. Cuando hablamos de los órganos del Estado que se subordinan a los dictados de la ley, decimos que, por supuesto, los órganos son creados por ley y funcionan mediante sus resoluciones, sus normas, reglamentos internos y externos. Por eso hablamos de que ese funcionamiento de los órganos del Estado es de carácter sublegal. Por lo demás, la legalidad exigida para los actos de las autoridades administrativas es más estricta que la licitud de los actos jurídicos privados, en el sentido de que para estos basta que no estén prohibidos, en tanto que para los actos administrativos se requiere que estén autorizados expresa, y acá hay una palabra muy importante, o implícitamente en la ley o reglamento fundado en la misma. Entonces, cuando nosotros hablamos de principio de legalidad en derecho público, en derecho administrativo, tenemos que decir que el principio de legalidad establece que solamente es permitido solamente aquello que está expresamente mencionado en la ley, ¿verdad? Voy a corregir porque no quiero mezclarme las palabras. Cuando hablamos de
principio de legalidad en derecho administrativo, todo aquello que está expresamente permitido es aquello que puede hacer el funcionario o el órgano eventualmente. Eso es lo que dicta el principio de legalidad. Está permitido todo lo que está expresamente establecido en la ley. Hablamos también de que esa, ¿cómo decirlo? De que esa autorización que da la ley puede estar también de manera implícita. O sea, se subentiende que, ¿verdad? No es necesario que todo esté necesariamente expresado en el texto, sino que se puede entender que ese órgano es competente para ese tipo de cosas. O sea, la ley habla de manera expresa o implícitamente, en la ley o reglamento fundado en la misma, dice. Al referirse al principio, García de Enterría expresa el principio de legalidad de la administración. Con el contenido explicado, se expresa en un mecanismo técnico preciso. La legalidad otorga facultades de actuación, definiendo cuidadosamente sus límites. Habilita a la administración para su acción, confiriéndola el efecto de poderes jurídicos. Toda acción administrativa se nos presenta así como ejercicio de un poder atribuido previamente por la ley y por ella delimitado y construido, sin una atribución legal previa de potestades de la administración, no puede actuar simplemente. Entonces, vamos a englobar lo que acabamos de mencionar. Cuando hablamos de principio de legalidad, entonces en el derecho administrativo, en el derecho de la administración, tenemos que diferenciarlo del derecho privado. Porque cuando hablamos de derecho privado, hablamos de autonomía de la voluntad. Cuando hablamos de derecho privado, el principio de legalidad es muy distinto al principio de legalidad del derecho administrativo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el órgano y el agente de ese órgano funcionan de acuerdo a lo que establece la ley. En cambio, los privados, nosotros, que no somos funcionarios de un órgano público, de un órgano estatal, funcionamos de manera inversa. El derecho, y quiero establecer nomás las dos máximas para aclarar esto, ¿verdad? Cuando hablamos del principio de legalidad en derecho privado, está permitido todo aquello que no está expresamente prohibido. Ese es el principio de legalidad en el derecho privado. Yo puedo hacer todo lo que quiera siempre y cuando no esté prohibido. Eso dice el principio de legalidad en derecho privado. Pero cuando hablamos de derecho administrativo, que es derecho público, puedo hacer todo aquello que está expresa o implícitamente permitido por la ley. Esa es la terminología que quería usar hace rato y no lo logré. Podemos hacer, o sea, el funcionario, el órgano estatal, ya sea ejecutivo, legislativo, judicial o cualquier otra repartición del Estado, solo puede hacer aquello que la ley le permite de manera expresa o de manera implícita. Cuando hablamos de ese permiso, de esa facultad de manera expresa, es porque la ley lo dice ahí textualmente, ¿verdad? Y cuando hablamos de ese permiso o esa facultad que la ley le da de manera implícita, hablamos de que la ley da a entender de que ese órgano tiene la facultad de. ¿Verdad? Entonces, ese es el principio de legalidad en la administración. Ok, vamos al segundo principio, que es el principio de la supremacía del interés general. A ver, para darle un poco de contexto, ¿verdad? Como nosotros sabemos, el Estado es el responsable de garantizar derechos, la vida, la salud, la vivienda, la libertad de expresión, la seguridad.
la calidad de vida, etcétera, ¿verdad? Bueno, el Estado, para garantizar esos derechos, tiene que crear órganos encargados de proveer o de garantizar el cumplimiento de esos derechos que la propia ley nos confiere, la propia Constitución. Cuando nosotros hablamos del derecho, estoy tocando de oído, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del derecho constitucional de un ambiente saludable, hablamos de que el Estado tiene que garantizar ese ambiente saludable. ¿Y cómo lo hace? A través de la ERSAN, a través del MADES, a través del SENAVE. ¿Qué es lo que está garantizando? La calidad de los alimentos, la calidad de la carne, del agua. Eso es ambiente saludable. Y estos órganos que acabé de citar son creados por ley. Pero no son creados sin un fundamento, son creados porque tienen que satisfacer y garantizar el cumplimiento de un derecho establecido en la Constitución. Por eso es que hablamos del interés general. Acá lo que se mira es el bienestar de la gente. Ese es el interés general. Dice, prescribe el artículo 128 de la Constitución. En ningún caso, o sea, no hay luego salvedad acá, el interés de los particulares privará, dice, o primará sería, sobre el interés general. O sea, el interés particular nunca va a primar sobre el general. Al contrario, siempre el interés general va a primar sobre el particular. En lo que respecta a la administración pública, ella es consustancial con el interés general. O sea, la razón de ser del Estado está consustanciada con el interés general, porque tiene que servirle al pueblo, ¿verdad? Existe para este fin y solo opera para él, que es lo que mencionábamos al principio. El problema consiste en saber en qué condiciones los intereses que se prestan como particulares, pero cuya suma y necesidad de seguridad los revisten de interés general, merecerán a este título la protección jurídica. O sea, aquel actuar del órgano, del funcionario, ¿es realmente en función al interés general? ¿Merece realmente protección jurídica? ¿Cómo determinar qué es interés general? Esa es la pregunta, esa es la incógnita que se plantea, ¿verdad? Por eso es que al haber descubierto la incógnita, el interés general es al cual se lo dota de protección jurídica. Ustedes se acuerdan del ius variandi, que es la potestad, es una cláusula exorbitante de los contratos administrativos, por la cual el administrador puede modificar las cláusulas del contrato con el privado en función al interés general. Claro, el Estado como administrador modifica ese contrato que celebró con el privado, pero no porque quiere nomás, no por su liberalidad, no por el poder que tiene nomás, sino que es por el principio de la supremacía del interés general. En eso se fundamenta para ejercer ese poder a través del ius variandi. Por eso dice, el problema consiste en saber en qué condiciones los intereses que se presentan como particulares, pero cuya suma, o sea, cuyo en conjunto y necesidad de seguridad los revisten de interés general, merecerán a este título la protección jurídica. En rigor es la ley la que debe decidir la cuestión, dice, porque habría serio riesgo en permitir que la autoridad califique a su arbitrio qué intereses serán protegidos y cuáles otros no, a título de interés particular. O sea, es muy peligroso dejar al arbitrio del funcionario que él determine qué es interés general y qué no. Para evitar ese problema, la propia ley tiene que resolver la cuestión y tiene que responder a si esto es o no es interés general. Pero siendo imposible que la ley llegue a prever todos los casos, será necesario que la autoridad pueda estimarlos,
decidiendo en una situación concreta si los intereses particulares en juego merecerán la protección debida al interés general. Y voy a hacer un ejemplo que me viene a la cabeza. Y ustedes van a recordar que cuando se iba a construir el viaducto que está en Primer Presidente, casi llegando a Primer Presidente, ese viaducto tan lindo que hoy todos usamos para cuando venimos por la costanera, se armó un flor de quilombo por los ambientalistas que decían que se iban a talar 25 árboles del ¿cómo se llama? El zoológico, del bosque del jardín botánico. Entonces, por un lado, tenemos un interés genuino de los vecinos de esa zona que dice, espera, van a talar árboles. Y ahí entra el MADES. Ah, no, esto es un daño ambiental, están talando árboles que tienen 50, 60, 70 años, dice, ¿verdad? Y capaz tienen razón en algún punto. Hay un interés, pero ese interés quizás solamente es relativo a ese barrio. La necesidad de construir ese viaducto responde a un problema de tránsito que es un problema nacional. Es un problema que tiene la ciudad de Asunción. Y la ciudad de Asunción tiene 500.000 o 2 millones de habitantes. Entonces prima el interés general. Cierto, se cometieron algunos abusos quizá en talar esos 25 o 30 árboles, estamos de acuerdo. Hay un daño ambiental, pero es en función al interés general. Porque se necesitaba de ese viaducto para que el tráfico sea más fluido y la calidad de vida de 500.000 personas pueda ir, claro, pueda mejorar esa calidad de vida de esas 500.000 personas que usan su auto, en detrimento seguramente de esas 5.000 o 6.000 que son del barrio y que ya no van a ver esos 25 o 30 árboles. Entonces eso es primacía del interés general. Acá importa más un viaducto que va a servir para el tránsito de 50.000 vehículos por día que 25 árboles. Con ese ejemplo lo que quería nomás era determinar qué es interés general. Porque ambos son intereses. Pero ¿cuál es más general? El viaducto que los 20... Claro, es el que prevalece. Salvadas estas y otras discriminaciones posibles que no son excepciones, puesto que todas ellas tienen por objeto... Perdón, me estaba leyendo mal, disculpen. Voy a retomar porque no me di cuenta que bajé. Tales son las situaciones que hemos examinado en el capítulo 6 con motivo de la revocabilidad de los actos administrativos. ¿Qué es revocar un acto administrativo? Que deje de surtir efecto, ¿verdad? En que la autoridad administrativa debe decidir a falta de disposición legal cuando el interés particular debe ceder ante el interés general de la revocación y cuanto debe prevalecer en razón de la necesaria seguridad jurídica, que es también de interés general. O sea, ¿qué más importante? La seguridad jurídica de interés general. Lo mismo ocurre con la modificabilidad de los contratos celebrados por la administración. ¿Se acuerdan que yo les mencioné eso, el ius variandi? En lo que se admite que ésta los puede alterar en razón del interés general y con el mismo título respetar en todo lo posible los mismos contratos cuya preservación es también de interés general. Salvadas estas y otras discriminaciones posibles, que no son excepciones, puesto que todas ellas tienen por objeto llegar a una estimación y calificación razonables, se reafirma como regla absoluta la primacía del interés general en la administración pública. Entonces, un ratito. Entonces, acá en este último párrafo, en estos últimos dos párrafos, lo que se logra condensar es el concepto de qué es lo que es interés general y qué es lo que permite ese interés general. Por un lado, hablamos de la revocabilidad de los actos administrativos. Si ese acto administrativo
lesiona un interés general, el propio administrador puede revocar ese acto. ¿Se acuerdan que hablamos de la legitimación pasiva? Y que el Estado podía haberse demandado, o sea, A sí mismo. así mismo, Cuando él mismo, se demanda, o sea, cuando él mismo se plantea acciones contra sí mismo. eso es lo Eso es legitimación pasiva. Es raro, dice, vamos a ver más adelante. Nunca ocurrió, dice, ¿verdad? Pero está abierta la posibilidad a que si el propio administrador se percata de su error y de su afectación al interés general, el propio administrador puede tomar medidas contra sí mismo para dejar sin efecto aquellas decisiones que ya tomó. Eso es revocación. Y también hablamos de la figura de la modificabilidad de los contratos celebrados, que es el ius variandi. ¿Qué era el ius variandi? Una de las cláusulas exorbitantes. se puede modificar, o sea, que el administrador puede modificar de acuerdo a la Exacto, conveniencia al interés general. exacto. El administrador, en el marco de un contrato que tiene celebrado con un privado, puede modificar las cláusulas de este contrato, pero no porque le da la gana, sino porque hay un interés general al que él tiene que obedecer, obedecer y proteger en este caso. Porque el Estado, como les digo, es un gran garantizador y proveedor de servicios, ¿verdad? Entonces, en función a ese interés, el Estado tiene la posibilidad de modificar también los contratos administrativos, o sea, contratos que haya celebrado con los privados. Eso es supremacía al interés general. Esa es una potestad que tiene el administrador. Es uno de los principios del derecho administrativo. Vamos al tercero. Creo que también está esta igualdad, ¿verdad? Principio de legalidad, su fundamento y explicación. La atribución de potestades para la actuación ya vimos. El Estado de Derecho y el principio de legalidad ya vimos. El surgimiento del derecho administrativo como una reacción directa contra el gobierno del absolutismo, eso todavía no vimos. El principio de ilicitud en el derecho privado, como ustedes saben, ya mencionamos también, ¿verdad? El principio de ilicitud en el derecho privado es: yo puedo llevar a cabo, yo puedo realizar todo aquello que no está expresamente prohibido. O sea, está permitido aquello que no está expresamente prohibido. Eso dice el principio de legalidad en el derecho privado. En el público todo lo que está expresa e implícitamente permitido. Exacto. Está prohibido, dice el principio de legalidad en el derecho público, está prohibido aquello que no está expresa o implícitamente permitido. Uso esas dos palabras porque la profesora es muy capaz de ponerte expresa e implícitamente permitido. Bueno, ya vimos ya la supremacía del interés general. Lo que no vimos todavía es el surgimiento del derecho administrativo como una reacción directa contra el gobierno del absolutismo. Voy a mirar un poco, un ratito, porque no quiero saltarme ni uno de los puntos del examen, de los puntos del programa, perdón. A ver un poco. ¿Sabes lo que pasa con este librito? Que este librito yo tengo siempre la idea que va igual al programa y no va igual al programa. No va igual al programa. No pasó todavía la nota de la profesora. Bueno, seguiremos esperando. En el resumen no hay check. Viste que ese resumen está de acuerdo al libro y en la unidad 2 ya habla de las fuentes del derecho administrativo, pero acá ya encontré, está hacia el final, porque viste que sigue el orden del libro. Entonces, cuando hablábamos del principio, estoy nomás, para que tengan ahí en pantalla, estoy nomás buscando seguir el orden cronológico de la unidad, del programa.
Ya hablamos del principio de legalidad. Decíamos que el derecho administrativo es un derecho subconstitucional, que el funcionamiento de los órganos es de carácter sublegal. Hablamos ya de la atribución previa de potestades que son dadas por la ley. Hablamos ya del Estado de Derecho, o sea que todos estamos sometidos al imperio de la ley. Y en ese sentido el administrador más aún está sometido al imperio de la ley, porque nada, no puede hacer nada que no esté previamente establecido en la propia ley, ¿verdad? Esto es lo que no vimos todavía. Surgimiento del derecho administrativo como reacción directa contra el gobierno del absolutismo. En realidad ya leímos, pero no le di el carácter que tenía que darle. Dice, el jurista español Eduardo García de Enterría, en su obra Derecho Administrativo, sostiene que el derecho administrativo surgió como manifestación de las concepciones jurídicas de la Revolución Francesa y como reacción directa contra las técnicas del gobierno del absolutismo. O sea, ¿qué pasaba antes de la Revolución Francesa? El rey actuaba sin límites. Él podía hacer lo que quería. Tenía el poder absoluto. No tenía límites. Y ese poder se desviaba, se extralimitaba, iba en detrimento, en este caso, de sus ciudadanos. Entonces, ¿qué tiene que ver acá el derecho administrativo? El derecho administrativo, el sistema francés, a través del derecho administrativo, lo que logra es limitar la acción del administrador a aquello que solamente la ley se lo permite. Por eso que hablamos del principio de legalidad. El rey antes hacía lo que quería, esté o no en la ley. Posterior a la Revolución Francesa y con la creación de este sistema que es de derecho administrativo, aquellos que funjan como administradores, como miembros del gobierno, del Estado, están limitados por la propia ley. No pueden hacer nada que esté más allá de lo que la propia ley se los permite. Por eso dice eso García de Enterría. Por su parte, Alejandro Nieto García dice, quien en 1986 publica en su obra Estudios Históricos sobre Administración y Derecho Administrativo, y parte de la idea de que el Estado absoluto tuvo la concentración de poderes como regla general, pero esta en un proceso gradual fue disminuyendo hasta llegar al momento de las revoluciones liberales, donde se da la separación total. O sea, ya no existe un rey, sino que ya el poder, el ejercicio del poder se separa. Es decir, estos movimientos revolucionarios no rompieron de un tajo la realidad existente y constituyeron otra totalmente diferente, sino que se dio una evolución lenta pero perceptible de este fenómeno. Por ello, Tocqueville dice, afirma que todo lo nuevo existía ya antes, pero con un significado distinto, impuesto por las concepciones del absolutismo. O sea, anteriormente el rey ya resolvía cuestiones de Estado, pero lo hacía de otra manera. No lo hacía amparado en la ley, lo hacía amparado en su poder. Hoy, cuando el presidente toma una determinación, no es basado en su poder, es basado en la facultad que la ley le otorga al presidente para hacer lo que hace. Esa es la gran diferencia. Así también hemos visto como antecedentes del derecho administrativo que en los estados modernos poco a poco fueron separando el concepto de órganos y agentes y dándole responsabilidades distintas a cada elemento. Entonces, cuando hablamos del surgimiento del derecho administrativo como una reacción directa contra el gobierno del absolutismo, decimos que esta respuesta se da en función a ese poder desmedido
que tenía antes el rey, Pero ¿verdad? eso debe ser también, ¿verdad? Sí, creo que sí, una parte, pero no recuerdo haber leído todo esto así textualmente, pero sí una parte. Sí, hay que estar leyendo de todo. Bueno, esto ya vimos el principio de licitud en el derecho privado. Decíamos que, y esto también está en la Constitución Nacional, nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe. Ese es el principio de licitud en el derecho privado. Está permitido todo aquello que no está expresamente prohibido. Acá lo dice de manera invertida, ¿verdad? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena. O sea, si la ley no lo ordena, yo no estoy obligado a hacerlo. Si la ley no me lo prohíbe, yo puedo hacerlo, ni privado de lo que ella no prohíbe. El principio de licitud de los actos jurídicos privados está garantizada por la propia Constitución, dice, ¿verdad? Esto es de los actos privados. En el artículo 9 está establecido esto. De esto ya hablamos, por eso ya voy a avanzar, pero no quería dejar pasar. Eh, Siguiendo con el programa. Cuando hablamos de la plenitud hermética del orden jurídico. A ver, ¿qué es la plenitud hermética? Esto viene de Introducción al Derecho. El derecho tiene que resolver todo. No podemos decir que el derecho, porque no previó la situación, no puede dar respuesta. Plenitud hermética es que todos aquellos hechos humanos tienen que ser resueltos por el derecho. El derecho tiene que dar respuesta. Dice, es un principio general del derecho que consiste en que ninguna controversia de orden jurídico puede dejar de resolverse aun cuando no exista una ley aplicable al caso concreto. Igual el juez tiene que dar respuesta. Dicho principio es aceptado por la mayoría de los sistemas jurídicos. El principio de plenitud hermética. La plenitud hermética del ordenamiento presupone una relación entre todo lo que existe, o por lo menos entre el derecho y todo lo que existe. Esto significa que, en última instancia, si la oscuridad propia de la ley no permite su exacta aplicación, debe buscarse la mejor manera para una armónica interpretación de la misma. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, ante una controversia, ¿qué tenemos que hacer? Buscar en la ley. A falta de precepto legal, podemos utilizar la analogía jurídica, decíamos, ¿verdad? La jurisprudencia, la doctrina, o bien, por último, a los principios generales del derecho. Pero nunca podemos alegar silencio. No es argumento que la ley no tenga previsto ese tipo de situaciones o algún tipo de soluciones para ese tipo de situaciones. Eso es plenitud hermética. Si la oscuridad propia de la ley no permite su exacta aplicación, debe buscarse la mejor manera para una armónica interpretación de la misma. Y en caso de insuficiencia o silencio de la misma, comúnmente llamado como lagunas de la ley, se debe entonces proceder a lo que se denomina integración misma, que no siempre es posible. Claro, en derecho penal no existe esto. En derecho penal existe la tipicidad, particularmente en ciertas materias o temas. El derecho administrativo vimos que rige totalmente la plenitud hermética del orden jurídico, ya que en la misma tampoco se permite silencio y obscuridad de la ley. Y como se ha visto, el derecho administrativo recurre a todos los elementos del ordenamiento jurídico en forma supletoria para llenar las lagunas que pudieran darse. Eso es lo que dice. Claro, cuando hablamos entonces del principio de plenitud hermética, hablamos de que en derecho administrativo todo tiene que resolverse, todo tiene que contestarse, no puede alegarse laguna de la ley. Si eventualmente la ley no prevé ese tipo de situaciones, entonces tenemos que recurrir a otros cuerpos legales que nos permitan encontrar de manera supletoria la solución. Eso de eso habla el principio de plenitud hermética. Cierto, el derecho administrativo no previó ese tipo o esa naturaleza de controversia,
¿Qué hacemos? ¿Dejamos de atender la cuestión? No. Busquemos en otro cuerpo legal, en otra materia. Se me ocurre derecho civil o procesal civil para poder responder y dar eventualmente una solución. De esto ya hablamos también. Supremacía del interés general. Creo que ya en esto fuimos bastante extensos, ¿verdad? Interés general es lo que importa a la mayoría y el Estado tiene que moverse en función a lo que a la mayoría representa un interés, no al interés de ciertos particulares. De esto ya hablamos, Ahí así que hablaste también de la revocabilidad y sí, la modificabilidad. y la modificabilidad. En esto sí vamos a entrar nuevamente el principio de igualdad. Vamos a ver un poco si en el libro, me voy otra vez al libro. Sí, está muy bien. El principio de igualdad. ¿Qué dice? Prescripto en el artículo 46 de la Constitución, los habitantes de la República son iguales en dignidad y en derechos. No se admiten discriminaciones. El principio de igualdad tiene múltiple aplicación en derecho administrativo. ¿Por qué hablamos de principio de igualdad? La ley a Karen y a mí nos tiene que tratar igual. Aunque ella sea mujer y yo sea hombre, los dos ante la ley tenemos la misma dignidad, El trato igualitario. exacto, y los mismos derechos. Y acá pone algunos ejemplos en donde se aplica esto lo del principio de igualdad. Por ejemplo, el acceso a los cargos públicos y a la contratación con el Estado. Si Karen y yo nos presentamos ambos a un concurso de oposición, se llama, Sí. ¿cómo se llama? Concurso de oposición y de méritos De oposición y mérito. para el cargo de contador. Entonces, el administrador nos tiene que tratar de manera igual. Si ambos somos contadores de la UNA, tenemos que rendir un examen en iguales condiciones. No es que Karen va a tener un examen más difícil y un examen más fácil. No, el mismo examen para los dos. Los mismos requerimientos para los dos. Eso es igualdad. Lo mismo ocurre cuando el Estado va a contratar un servicio o un bien. Cuando el Estado quiere comprar, mediante una licitación, quiere comprar sábana para el IPS, realiza una convocatoria, ¿no es cierto? Y esa convocatoria está instrumentada en un pliego de bases y condiciones, donde están los requerimientos y especificaciones técnicas de aquello que tiene que proveerse. Y si participan 10 empresas, las mismas empresas deben llenar los mismos requerimientos. Todas tienen oportunidad de participar, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Eso es igualdad. Su importancia es tan gravitante que en la recaudación de tributos, en conflicto con otros preceptos constitucionales, prevalece el principio de igualdad. Y si se quiere otra demostración más dramática de las consecuencias de su violación, bastaría recordar que entre las cláusulas de la independencia de nuestro país se destaca la discriminación que existe entre españoles y criollos. Claro, se les trataba diferente para los criollos, que eran los mestizos, que los españoles. Así como el universal movimiento de liberación de los pueblos coloniales en el presente siglo. Explícame una cosa, por favor. Cuando hablamos de que prevalece en conflicto en temas de recaudación, ¿qué quiere decir? Su importancia es tan gravitante que en la recaudación de tributos, en conflicto con otros preceptos constitucionales, prevalece el principio de igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Yo entiendo que es por el tema de la declaración jurada, que tipo todos de la misma manera se tienen que declarar. En ese sentido yo entiendo que dice. O sea que no, acá con nosotros no es el que gana más paga más. O sea, todos tenemos Ahí está, eso es. todos tenemos una misma Eso carga, es. ¿entendés? Claro,
Acá el que gana 7 millones y con el que gana 700 millones, ambos pagan 10% de renta. O sea, yo entiendo que a eso se trata. No porque ganes más de 700 millones vas a pagar más impuestos, eso es principio de igualdad, sí. Creo que muy firmemente hay que hablar de eso. El principio de igualdad es uno de los más entrañables de la condición humana y su violación es tan grave que no puede predecirse sus consecuencias. La administración pública tiene la misión de hacer efectivo este principio en los hechos. O sea, recapitulando entonces, ¿cuáles son los principios que Legalidad, miramos hasta ahora? El primero y más importante, legalidad. supremacía. El principio de la supremacía del interés general. El principio de la plenitud hermética en derecho administrativo. El principio de la igualdad. Estos son principios que estamos mirando hasta ahora, ¿verdad? Pero el principio de igualdad es un principio súper importante en la administración. Claro. Para que en todas las unidades se habla de principio de igualdad. Bueno, después tenemos preservación de los derechos humanos, ¿verdad? Sí. Después viene preservación de los derechos humanos. Dice, no puede concebirse que la administración pública tenga otros fines más elevados que la preservación y promoción de los derechos humanos. O sea, esto sería lo central, ¿verdad? En el artículo 4 sabemos que hablamos de la vida, ¿verdad? Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y reputación. Esta es la única justificación para investir de potestades a la policía, a toda clase de policía, y no para satisfacer un prurito de mando en el despliegue de la fuerza. O sea, cuando nosotros hablamos de la razón de ser de la policía, que es en este caso el órgano que ejerce la fuerza dentro de un Estado, no hablamos de que ese órgano existe para demostrar que el Estado tiene poder. No, ese órgano existe porque hay un interés supremo que es el de la preservación de los derechos humanos. Para esa es la razón de ser, dice. Esto es súper importante, además de que estamos estudiando derecho administrativo, acá te da el por qué existe este órgano de represión. No puede, y permítame leer otra vez, ¿verdad? No puede concebirse que la administración pública tenga otros fines más elevados que la preservación y promoción de los derechos humanos. Eso es lo importante, eso es lo principal. El artículo 4 lo consagra en la forma más amplia. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física, psíquica, como así también en su honor y reputación. ¿Y cómo hace el Estado para protegerle a las personas en su integridad física, por ejemplo? Y esa es, dice, la única justificación para investir de potestades a la policía. La ley le da esa facultad a la policía, a toda clase de policía. Policía caminera, policía de tránsito, policía municipal, policía nacional. Y no para satisfacer un prurito de mando o despliegue de fuerza. O sea, la policía está para garantizar la preservación de los derechos humanos. Esa es su razón de ser. Seguridad física. Por la seguridad. Claro, la seguridad de las personas. ¿Cómo hace el Estado para garantizar la seguridad? A través de la policía. Las funciones de la policía de seguridad están especialmente contempladas, dice en el 175 de la Constitución. La preservación del orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes. O sea, de eso se encarga la policía. Preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y las entidades, y de los bienes de las personas y de las entidades. Se ocupa de la prevención de los delitos. Ejecuta mandatos de la autoridad competente. Claro, si la policía tiene una orden de detención emanada por un juez, la tiene que ejecutar la policía. Y bajo dirección judicial investigar delitos. Por supuesto, la policía tiene
Acá Miltos Ahí, maneja perfectamente esto, ¿verdad? Tiene un departamento de investigación de delitos, ¿verdad? Tiene un órgano de inteligencia. Por eso le da también esa facultad de investigar delitos. Materia esta del derecho administrativo. Muy importante este principio de la preservación de los derechos humanos. Después dice el principio de la autoadministración, ¿puede ser? sí, ¿Verdad? Sí, bueno. autoadministración. Ok. Me van siguiendo hasta acá, ¿verdad? Perdona que ni siquiera una vez pregunté, pero me van acompañando en el desarrollo. Sí, súper. Bueno, buenísimo. Autoadministración. Dice, vamos a leer y vamos a intentar desarrollar. La centralización excesiva del poder no solo es inadecuada para la atención eficaz de los servicios a cargo de la administración, o sea, el que mucho abarca poco aprieta, ¿verdad? Sino que es impropicia para el ejercicio de las libertades y de la democracia, dice. La administración es autocrática en el sentido de que sus órganos no son electivos y sus decisiones se toman unilateralmente. O sea, cuando hablamos de autocracia o de ese ejercicio autocrático del derecho, hablamos que el presidente puede nombrar ministros. Hablamos de que el intendente puede nombrar directores de área. O sea, que tienen la facultad para... Claro, Santipeña es el electo, pero él elige a su plana de ministros. Y esos ministros de vuelta eligen a su equipo, a su subsecretario, a su director, a su gerente, ¿verdad? Eso es autocracia. Por eso hablamos de toma de decisiones de manera unilateral. Santipeña no le pregunta a la gente para hacer lo que va a hacer. El legislativo no le pregunta al pueblo antes de sancionar una ley. Ellos actúan de manera unilateral, sin consulta con los sectores afectados, por supuesto. Se acaban de aumentar el salario. Esta cualidad adquiere graves proyecciones a medida que se multiplican los órganos con facultades reglamentarias, municipalidades, gobernaciones, en virtud de las cuales la regulación de materias de las más importantes, como el régimen monetario, industrial, comercial, sanitario, no la hace el poder legislativo, sino la administración a cargo del ejecutivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? El Estado, el administrador, vamos a hablarle del administrador, se autoadministra. Y dentro de ese concepto autoadministra, queremos decir que él mismo sanciona sus propias leyes. Cuando se crea la DENIT, que se crea por ley, se faculta al director de la DENIT a sancionar él mismo su propio reglamento interno. Vamos a suponer que es así. O sea, se le da la facultad. No, es que el legislativo hace el reglamento interno de la DENIT. Cuando antes, ¿verdad? Hablamos de la Subsecretaría de Estado de Tributación y hablábamos de la resolución 90. Esa resolución 90 no emana del legislativo. Del órgano. Y es una ley, es una norma. Pero no emana del legislativo, emana del administrador. Eso es autoadministración. Cuando las concejalías municipales hablan a través de sus minutas o hablan a través de, ¿cómo se llama la norma que emana de las ordenanzas municipales? No es que el legislativo interviene, no, ellos mismos. Eso es autoadministración. Por eso dice que esto es un peligro. Esta cualidad adquiere graves proyecciones a medida que se multiplican los órganos con facultades reglamentarias. ¿Y qué son órganos con facultades reglamentarias? Aquellos órganos que pueden dictar sus propios reglamentos.
en virtud de las cuales la regulación de materias de las más importantes, por ejemplo, como el régimen monetario, industrial, comercial o sanitario, no la hace el legislativo, sino la administración que está a cargo del ejecutivo. En este sentido, es cierto y seguramente inevitable, en gran medida, el fenómeno de traslación del poder legislativo, no necesariamente al jefe del ejecutivo, sino a la burocracia administrativa. O sea, cuando hablamos de traslación de poder, decimos que en este caso, Óscar Orué, como director de la DENIT, se arroga por intermedio de la ley facultades de dictar normas. ¿Y cuáles son esas normas? Reglamentos internos. Pero no, ¿quién es el poder encargado de emanar normas? El legislativo, no Óscar Orué. Pero en este sentido, Por eso es que hablamos de ese fenómeno de traslación del poder legislativo. Las facultades del legislativo se trasladan el ejecutivo es igual. exactamente a los órganos del administrador, a los órganos del ejecutivo. Por estas razones se constituye una valiosa conquista de la autonomía municipal consagrada en la Constitución. Como recién decíamos, cuando la municipalidad va a emitir un edicto o una ordenanza, no sale del legislativo, sale, claro, de la concejalía, del intendente sale eso. Cuando un hecho quiere vender 5 hectáreas de la costanera, no le pide permiso legislativo a sus concejales. El administrador mismo dicta su propia resolución para poder vender sus propios terrenos. Con autorización De ellos mismos. Claro, así funciona. Y esa es la valiosa conquista, la autonomía municipal. pero Con todas las ineptitudes que puedan achacarse a las municipalidades. Claro, se mandan cagadas, sí, pero es autonomía municipal. Esa es una conquista. En el que la administración local esté en manos de los interesados es seguramente mejor de lo que sería a cargo de un prefecto. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Perdón. Que al Senado o a la Cámara de Diputados, ¿qué van a saber de lo que pasa en Villapelú? ¿Qué ellos van a saber de las necesidades de Orqueta, del municipio de Uberarobaná, de Azoteú, de Yasucañí? Ellos no saben nada de eso. Ni saben que existe lo. Entonces, por eso es importante esta conquista de la autonomía municipal, para que los propios habitantes que eligen por mayoría de votos a su intendente constituyan en él la prerrogativa, en él y por supuesto en sus concejales, de dictar sus propios reglamentos en base a sus propias necesidades, que son locales. En la época de mi general existían lo que llamábamos delegados de gobierno. Los más añejos se van a acordar. Antes no existía esto de los intendentes municipales. Lo que existía eran los delegados de gobierno. Y mi general le nombraba el delegado de gobierno del puerto Presidente Stroessner, el delegado de gobierno, eran delegados de gobierno. Con la Constitución del 92 nacen eventualmente las gobernaciones, los municipios y todo lo que estamos hablando. Antes se llamaban delegados de gobierno. Por eso es que el libro habla de prefecto nombrado por el Poder Central. Refiriéndose a lo que hacía mi general cuando le nombraba al delegado de gobierno de Puerto Presidente Stroessner, ¿verdad? Hoy ya los propios habitantes de Ciudad del Este le eligen a su intendente. Esta autoadministración puede ser erigida en principio general, al menos como tendencia, para democratizar en la medida de lo posible los órganos administrativos colegiados con facultades reglamentarias, mediante la representación de los sectores afectados, como lo propiciamos en el capítulo tanto y del capítulo tanto. Representación de que
de la que es un ejemplo la Comisión Nacional de Valores, creada por ley tanto. Claro, la CONAXAR entiende mejor las necesidades y tiene facultades para eventualmente hablar mediante sus resoluciones. La Comisión Nacional de Juegos de Azar, la CONAXAR. Perdón, la Comisión Nacional de Valores, disculpen. No sé dónde saqué CONAXAR, disculpen. La Comisión Nacional de Valores, que es creada por ley. Ella es capaz de dictar sus propios reglamentos en función a sus propias necesidades, porque es un ámbito muy específico. Quizás los legisladores no conozcan mucho de economía. Entonces por eso el órgano especializado es el que puede dictar su propio reglamento. Por supuesto, el órgano es creado por ley. Por eso hablamos de la autoadministración. Entonces, autoadministración es Cuando el propio administrador, puede, en este caso, puede legislarse a sí mismo. Cuando el propio legislador se arroga facultades legislativas. Porque nosotros decíamos, ¿cómo funciona, cómo se crea un órgano administrativo? ¿Cómo se crea? Por ley. Pero ¿cómo funciona ese órgano? Por reglamentos internos, externos y por resoluciones, ¿verdad? Creo que alguien levantó la mano. Juan Esteban. Hola. Sí, Sí. ¿qué tal? ¿Cómo? Eso no es autonomía, como en caso de las municipalidades. Claro, cuando hablamos de autoadministración, nos estamos refiriendo específicamente a la capacidad que tienen los órganos, en este caso administrativos, para autolegislarse, para autolegislar su funcionamiento. Cuando hablamos de autonomía, sí podemos hablar de la toma de decisiones. Sí, por supuesto. Tiene que ver. Cuando hablamos de la autarquía, decía el profesor, hablamos de que sos capaz de recaudar o de tener una fuente de ingreso propia. Eso es autarquía. Autonomía es la capacidad de tomar vos, mediante los órganos que tenés, tus propias decisiones. No dependés de otro. Y cuando hablamos de autoadministración, hablamos de esa capacidad que tiene el administrador, el órgano, de poder dictar la forma en la que va a funcionar. O sea, esas facultades legislativas propias del poder legislativo se las arroga el órgano administrativo para un mejor funcionamiento, porque él conoce bien sus necesidades. Por eso es que hablamos de las municipalidades. Por eso es que estamos hablando de la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores conoce bien el funcionamiento del mercado. Entonces no va esa capacidad de que ellos tienen en, por ejemplo, dictar sus propias normas, sus resoluciones, está a cargo de ellos. Ellos son administradores, pero tienen facultades legislativas. Lo mismo ocurre con la DENIT, Óscar Orué. Ellos son los que están facultados a hablar a través de sus resoluciones porque son los especialistas. O sea, ellos se arrogan potestades legislativas. Lo mismo ocurre con Enecho en Asunción a través de su junta municipal. Ellos mismos pueden autorregularse, autoadministrarse a través de sus ordenanzas. Por eso es que Enecho puede vender 6 hectáreas sin intervención del legislativo. Solo necesita autorización. Claro, solo necesita que su junta municipal se lo apruebe. Pero la junta municipal es el administrador, porque es parte de la municipalidad. Eso es autoadministración. No sé si contesté a tu consulta, Juan Esteban. Correcto. ¿Sí? Bueno. Espérame que un ratito porque acá me dice principio de igualdad. Sí. Responsabilidad de la administración y sus agentes. Acá está. Creo que este es
Sí. Ya estamos terminando. En breve. Dice, responsabilidad de la administración y sus agentes. Abro un paréntesis breve. Nosotros sabemos que el funcionario es personalmente responsable de sus actos. Y ante la incapacidad de responder de este, el Estado es subsidiariamente responsable. Dice, tras largas peripecias y trabajosa evolución, se ha llegado a sentar en la doctrina y el derecho positivo comparado como principio inconcuso la responsabilidad de la administración y de sus agentes, no sólo por actos irregulares, sino también por actos legislativos, administrativos y judiciales regulares, en cuanto quiebren el principio de igualdad de sacrificio en las cargas públicas. Nuestra Constitución lo prescribe, dice, para la administración y sus agentes, por actos ilícitos, en el artículo 106, en los casos de las transgresiones, delitos o faltas que cometieren en el desempeño de sus funciones sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir lo pagado de lo que llegase a abonar en tal concepto. No hay ninguna excepción de responsabilidad personal de los funcionarios públicos. Desde el más humilde hasta el más encumbrado, conforme lo demostramos en el capítulo 9, número 12. Es obvio advertir que la responsabilidad personal de los agentes es la mejor garantía, si no la única, de la legalidad de la administración. O sea, ¿cómo yo puedo garantizar de que ese funcionario se porte bien y no abuse de sus potestades o no se extralimite en el ejercicio de sus funciones? Haciéndole a él personalmente responsable de lo que haga. Esa es la fórmula. En cuanto a la responsabilidad por actos regulares, esto es lo otro, los actos regulares, los actos que están permitidos por la ley, lo prescribe el artículo 39 de la Constitución, que reza: toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuese objeto por parte del Estado. La ley reglamentará este derecho. En el capítulo número tanto explicamos las necesarias limitaciones de esta última responsabilidad. Claro, porque el funcionario público, el agente, puede en este caso ser responsable por actos lícitos, por actos regulares y por actos irregulares. ¿Qué son los actos irregulares? Son los ilícitos. Cuando sale de lo que la ley le establece, cuando se aparta de lo que su norma le habilita a hacer, cuando se extralimita, esos son los ilícitos. Esos son los actos irregulares. Y bajo ese contexto de actos irregulares, él es personalmente responsable, por supuesto que sí. Pero también es responsable por los actos regulares que él lleve a cabo. Por eso dice, toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuese objeto por parte del Estado. La ley reglamentará este derecho. Vamos a suponer, y doy un ejemplo malo, de la expropiación. La expropiación es un acto totalmente regular. El Estado te puede expropiar. Pues, por interés general. De utilidad pública cuando es. Pero no porque sea un interés general me está dejando de ocasionar un daño. Pero es un acto regular, no es un acto irregular, la expropiación. Está permitido. Está permitido por la ley. La ley admite la figura de la expropiación por causa de utilidad pública, dice.
Entonces yo como ciudadano tengo derecho a ser indemnizado. Por eso acá hablamos de la responsabilidad, tanto en actos irregulares Como regular. como en actos regulares. Cuando hablamos de los actos, y acá quiero hacer más esta nota bien clara, cuando hablamos de los actos irregulares, ilícitos, el funcionario es personalmente responsable. Esa es una aclaración que quiero hacer. O sea, cuando es actos irregulares, ilícitos, lo que hablamos De responsabilidad personal del funcionario. Exacto. Cuando hablamos de actos regulares, es el Estado, eventualmente, ante una exigencia del afectado, el que debería de indemnizar. Dicho de otro modo, si por causa de utilidad pública el Estado me expropia la casa para que pase la ruta por acá, no va a ser responsabilidad personal del funcionario o del legislador que votó por la expropiación, porque ese es un acto regular previsto en la ley. No hay abuso del derecho ni ilicitud. Entonces, en los actos regulares es donde el Estado tiene eventualmente la obligación de indemnizar, previa petición de parte afectada, por supuesto, porque se garantiza ese derecho a peticionar, ese derecho a ser indemnizado. Pero cuando hablamos de actos irregulares, ilícitos, ahí la responsabilidad del funcionario es personal. Esa distinción no me quería hacer para que no quepa lugar a dudas. Por eso dice, y termino con esto: en los casos de las transgresiones, delitos o faltas, transgresiones, delitos o faltas, son todos actos ilícitos, ¿verdad? En el desempeño de sus funciones sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria, el funcionario público es personalmente responsable. Personalmente responsable. Eso no me quería dejar en claro. Muy bien. Después, publicidad. Este es otro principio importante, ¿verdad? El principio de la publicidad. Por supuesto, cuando hablamos de actos del poder público o de la administración pública, estos actos tienen que ser también publicitados, informados. Dice, otro de los principios inherentes a la administración pública es el de la publicidad de sus actos. Aunque no hubiera una prescripción constitucional que así lo dispusiera, este principio deriva del objeto de la administración, que es el manejo de la cosa pública, por supuesto. Ellos manejan algo que es de todos. Por lo tanto, tienen que informar qué hacen con eso que es de todos. Y lo establece positivamente en la Constitución, en su artículo 28, bajo el precepto de derecho de informar. Dice que se reconoce De informarse. el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Y acá dice Karen, en la Constitución, en el artículo 26, ¿era? 28. 28, dice, Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, ecuánime y Veraz, responsable. responsable. Y las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas a fin de que este derecho sea efectivo. Claro. Sin duda, la ley reglamentaria, podrá calificar como asuntos reservados para esos casos concretos, no de manera general, que sería inconstitucional por transgredir la prescripción arriba citada. Y inmediatamente me acuerdo de, por ejemplo, cuando un menor de edad va a ser sometido a juicio.
El juicio no es a puertas abiertas, no es un juicio oral y público. O cuando sale en la tele también. Claro, se tiene que resguardar. No, pero lo que estamos hablando es de la actuación del administrador, en este caso de la administración de justicia. Cuando hablamos de un juicio oral y público, es un juicio que se publicita. Pero cuando hablamos de un juicio a un menor, A puerta cerrada. acá hay algo que se llama interés superior. Entonces, en esos casos, excepcionalmente, ese juicio no se publicita, es a puerta cerrada. Es la excepción, por supuesto. Este principio es además la condición necesaria para que pueda ser ejercida la libertad de opinión y de crítica proclamada en el artículo 26. Estos fundamentos de la exigencia de que la administración pública sea manejada como en caja de cristal a la vista y expuesta a la crítica de todos. O sea, cuando se sanciona una ley o cuando hay una sesión de la Cámara de Senadores, tiene que ser pública. Yo tengo derecho a ver, a criticar. Cuando se publica una ley, tiene que publicitarse la sanción de una ley. Para eso existe seguramente una página del Poder Legislativo en donde se van almacenando todas aquellas leyes que son sancionadas. Ese es el principio de publicidad. Lo mismo ocurre cuando se sanciona una norma de tránsito o una ordenanza. Se tiene que publicar, pues. La ciudadanía tiene que conocer. Y la moralidad. Pasamos a la moralidad. No hay precepto legal que exija como condición de regularidad del acto administrativo su moralidad. O sea, la Constitución no habla sobre la moralidad como tal. Sí habla de las buenas costumbres. Ustedes se acordarán, ¿verdad? El orden público, la moral y las buenas costumbres. Suele ser una expresión de la ley. Exacto, pero no es una condición de regularidad del acto administrativo. Para que el acto administrativo sea regular, tiene que ser dictado por una autoridad competente. Esa es la condición de regularidad. Ello se debe a que la presunción que el derecho en general se ajusta a la moral. O sea, se presume que lo que está haciendo está dentro, exacto, dentro del ámbito de lo considerado como moralmente correcto, ¿verdad? De suerte que el acto jurídico es al mismo tiempo moral. O sea, como esta es una cadena lógica. Como el funcionario público obra conforme a la ley, se supone que obra moralmente, porque se supone que la ley está encuadrada dentro de lo que es moralmente correcto. O sea, la ley es moral, por lo tanto lo que hace el funcionario basado en lo que la ley dicta también es moral. Esa más o menos es la cadena lógica, ¿verdad? Pero, si en algún caso se produce un desajuste, de modo de que un acto administrativo es inmoral, sin que haya disposición legal que expresamente lo prohíba o condene, debe sin embargo ser sancionado, por lo menos con la nulidad, en virtud del principio de moralidad que debe reinar en la administración pública. O sea, que un acto administrativo afecte a la moralidad es causal de nulidad, ni siquiera de anulabilidad, de nulidad. Vamos a verlo en unidades más adelante, esto de la nulidad y la anulabilidad de los actos administrativos. No es igual que en el derecho privado. Eso ya se las adelanto, ¿verdad? Es muy distinto. Pero la moralidad es algo más que un requisito jurídico, dice. Concebida por Montesquieu como virtud política, es condición de la existencia misma de la república, que requiere para subsistir, si no austeridad, de al menos honestidad de sus gobernantes y de la ciudadanía en general. O sea, cuando nosotros hablamos de moralidad, ¿de qué estamos hablando? Si a Nenecho se le ocurre subirle el salario a los funcionarios públicos, a los funcionarios municipales, de una manera exorbitante, él puede subirle el salario, por supuesto.
Tiene la potestad para hacerlo, la ley se lo permite. Pero si ese salario sube de una manera tal que es obsceno el aumento, eso es inmoral. Eso es inmoral. Eso es lo que puede ser atacado de nulidad. O sea, un concejal gana, bueno, 15 millones de guaraníes, no puede subir a 45. La ley se lo permite, no hay restricciones. Pero es inmoral. Entonces, también, si bien no es un requisito explícito, se entiende que la ley o que lo dispuesto por el órgano tiene que estar ajustado a una cierta moralidad. Si no, puede ser causal de nulidad. Y por último, no, mentira. Ética pública. Yo tengo justicia administrativa nomás ya para eso. En el programa de moralidad, ética pública. Voy a ver en el resumen porque acá tengo ya directo justicia administrativa. Ética pública. Voy a cambiar la proyección. La ética pública. ¿Qué es la ética? La ética es el estudio de la moral, ¿verdad? Sabemos eso. La ciencia que estudia la moral es la ciencia de la costumbre, dice, ¿verdad? La ética. La ética pública. Definimos a la ética como el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento del humano en comunidad. Cuando se habla de ética pública, hacemos referencia a la ética aplicada y puesta en práctica en los asuntos de gobierno. Es la ética aplicada en los servidores públicos, agentes o aquellas personas que ocupan un cargo público, ya sea por elección, oposición u otro medio, y que tienen una responsabilidad ante el Estado. Dichas responsabilidades se traducen en actos concretos orientados hacia el interés común o de la ciudadanía. La ética pública trata de actos humanos, en tanto que son realizados por gobernantes y funcionarios públicos en el cumplimiento del deber. Entonces, a ver, está medio relacionado con la moral, ¿verdad? Pero cuando hablamos de ética pública, hablamos del correcto comportamiento de ese agente. O sea, Hablamos del presidente comportándose de manera correcta. Hablamos del intendente, hablamos del ministro. para esa parte aplica la ética. Hablamos de que él fue nombrado o él fue electo para que desempeñe esa función con cierto carácter, con cierto grado de responsabilidad, ¿verdad? Él tiene una responsabilidad. Llegar a hora a su trabajo, ir correctamente vestido, dar respuesta a las preguntas. Eso es ética pública, el comportamiento que tiene el servidor público. Trata sobre actos humanos que son realizados por los gobernantes y funcionarios. ¿Cómo te trata el policía cuando te va a detener? Te da una capeté, se burla de vos. Eso no es correcto. Éticamente no habla bien de su actuar profesional, porque él es un profesional entrenado. Lo que le hizo el otro día Telín, Claro. el muchacho que le pegó. O cuando un legislador se pasa diciendo obscenidades en su curul, ¿verdad? Esos son comportamientos poco éticos. Cuando habla de Surapillá, de eso habla la ética pública. Y por último, la justicia administrativa. Dice, y se acuerdan que ayer hablamos de la ejecución no cualificada de la ley. Esto es muy importante. ¿Qué era la ejecución no cualificada de la ley? Es cuando el propio administrador funge de juez y resuelve una cuestión en la que él mismo es parte interesada. Eso es ejecución no cualificada de la ley. Cuando no hay un juez imparcial
cuando no hay un debido proceso que permita la más amplia defensa, o cuando la sentencia no hace cosa juzgada. Eso es ejecución no cualificada de la ley. ¿Y quién lleva a cabo esa ejecución no cualificada de la ley? El administrador. Por eso vamos a hablar de justicia administrativa. Dice que el Estado y la administración en todos sus niveles, sin excepción, sean justiciables, es otra de las grandes conquistas del Estado de Derecho en nuestro tiempo. Nuestra Constitución, además de prescribir que solo el Poder Judicial puede conocer y decidir en los actos de carácter contencioso, asigna al Tribunal de Cuentas, que forma parte del judicial, competencia exclusiva en los juicios contenciosos administrativos. ¿Se acuerdan que ayer vimos el sistema francés y el sistema americano? El sistema francés era un sistema administrativista y el sistema americano era un sistema judicialista, decíamos ayer. El sistema administrativista, que era el francés, era aquel sistema en el cual las acciones contenciosas eran entendidas sola y exclusivamente por el administrador. No intervenía ningún juez en ninguno de los estamentos y en ninguna de las instancias. Era solo el administrador a través de su Consejo de Estado. Ayer veíamos eso. Y cuando hablábamos del sistema judicialista, que es el sistema americano, es cuando desde la primera instancia ya interviene el juez, porque decíamos que el sistema americanista reconoce el fundamento de la especialidad. Entonces, ¿quién es el especialista en juzgar algo, en aplicar la ley? El juez. Entonces, el sistema americanista lo que hace es la intervención al juez en las cuestiones contenciosas, ya desde la primera instancia. Nuestro sistema es mixto. ¿Por qué? Porque en una primera fase es administrativista, pero a partir del Tribunal de Cuentas y la Corte en su sala penal es judicialista. Como se ve en la prescripción constitucional, no hay ninguna excepción ni por la jerarquía de los órganos, actos del legislativo, administrativo y judicial, ni por su carácter, reglados y discrecionales. Estos últimos, en cuanto a extralimitación o desviación de poder, ni siquiera de actos de gobierno, que también tienen sus limitaciones constitucionales y legales. O sea, el administrador puede impartir justicia, sí, puede impartir justicia. Cuando yo paso un semáforo en rojo, ¿quién es el que imparte justicia? El juez de faltas, del órgano administrativo, en este caso, que es de la Dirección de Tránsito. Cuando yo no pago mis impuestos, ¿quién es el que me castiga con la multa? ¿Un juez? No. Es la DENIT. Es Óscar Orué el que me multa. Él funge de juez. Eso es justicia administrativa. Para estimar la real valía de este progreso, basta recordar que hasta el siglo pasado predominaban ideas anacrónicas, como la que de un poder del Estado no puede ser juzgado por otro poder. O sea, antes un poder del Estado era completamente soberano. El poder ejecutivo antes no podía intervenir en el legislativo ni en el judicial, y viceversa. Esas son las ideas anacrónicas, antecedentes entre los cuales se destaca, sin embargo, en nuestro país, el reglamento de gobierno de 1813, del que hicimos mención en un capítulo precedente, y en el que se estampaba el principio de que las causas contenciosas no deben ser del resorte del gobierno. La justicia administrativa ha llegado a ser, al fin, la garantía necesaria para la vigencia de todos los demás principios fundamentales de la administración. O sea, la justicia administrativa es una conquista del derecho administrativo,
por el cual le da la propia facultad al propio administrador de que pueda impartir justicia, de que él pueda dirimir en una cuestión contenciosa, por lo menos en nuestro sistema en un primer momento. Ese es el avance, ese es el progreso. Por supuesto, una vez agotada esa instancia administrativa, tenemos un tribunal de cuentas que va a revisar lo que dispuso el administrador, por supuesto. Una vez agotada la instancia administrativa. Pero acá lo resaltante son dos cosas. Por un lado, de que el administrador puede fungir de, entre comillas, juez, porque él puede resolver por sí mismo, por la autoridad que tiene, y que también esas resoluciones, esos actos administrativos individuales, pueden ser objeto de revisión de un juez, propiamente dicho, Tribunal de Cuentas. O sea, puede intervenir en una segunda instancia un juez a revisar lo que dispuso el administrador. Eso es justicia administrativa. Y con eso terminamos. Sí, con eso terminamos esta unidad número 2. No sé si hay consultas, dudas. O cerramos hasta acá. Pues ya se me durmieron todos. No, todo bien. Bueno. Y bueno, quedamos hasta acá. Mañana la idea es hacer otra vez una unidad. Yo sé que mañana tenemos nuestra cena, hecho sea de paso por ahí. Si quieren venir, están todos invitados, por supuesto. Cordialmente invitados. Vamos a hacer un asadito en casa, acá con Karen y bueno. Pero igual eso empieza recién a las 8, así que vamos a hacer un repaso de una unidad por lo menos, seguramente a eso de las 4. Voy a avisar en el grupo, las 4, las 5, para no dejar de desarrollar una unidad. Porque la próxima unidad es fuente del derecho administrativo. Una unidad relativamente corta. Entonces para no dejar de desarrollar, mañana vamos a hacer una unidad. Y el domingo, por supuesto, también vamos a hacer a la tarde, ¿verdad? Y bueno, voy a subir las clases y